Esto está, repito, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, universal. Lo cierto del caso es de que para encarnar ese espíritu se necesita primero encarnar el alma, porque el espíritu universal de la vida tiene dos almas, una divina y una humana. La divina es femenina y la humana es masculina. Una se llama en lenguaje oriental Buddhi, que es la femenina, y la masculina se llama Manas superior. Después de esas almas es que viene la esencia, la conciencia, y eso es lo único de Dios que queda, lo único de lo superior y de la divinidad o de la deidad que queda, y que nosotros tenemos, pero acondicionada en el ego. Pero el ego no aparece aquí porque el ego no tiene realidad. Entonces esto es algo que debe ser comprendido en forma urgente. Continúa. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces tenemos que el testimonio del Espíritu, ya sea en los cielos, ya sea en la tierra, es sangre y agua. Es decir, una cruz. Y esa cruz produce fuego. Y ese fuego está simbolizado netamente en la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre contiene la vida, contiene la conciencia y contiene lo que nosotros dijéramos hasta incluso patológicamente o a nivel celular llamamos la hemoglobina, es decir, las partículas coloidales o dijéramos atómicas de hierro. Entonces aquí aparece el hierro. Así, al aparecer el hierro contenido en la sangre, encontramos un simbolismo maravilloso cuando contemplamos en el Calvario y en la crucifixión del Cristo nuestro Salvador, los 3 clavos de hierro que simbolizan las 3 calcinaciones por el hierro y por el fuego de los antiguos alquimistas del medioevo y de todos los tiempos. En este caso el símbolo sería, y el misterio develado, de que esos 3 clavos, aparte de simbolizar el hierro, que es no solamente la lucha del espíritu en la materia por la liberación, sino también la fuerza desplegada para ello y el fuego que contiene, pero también mucho más profundamente significa y simboliza las 3 montañas en el proceso de la liberación final. Así, en un estado, dijéramos, repito, la palabra sería coloidal o aproximadamente esa sería la palabra, porque es a nivel atómico. Y esto se puede realizar a nivel, o se puede analizar, a investigar a nivel molecular y electrónico a través de grandes, dijéramos, microscopios. Lo cierto del caso es que al aparecer el hierro, que es el que le da el color rojo y el poder a la salud, aparece algo maravilloso desde el punto de vista matemático, porque esa hemoglobina estable a 14 es muy saludable, pero cuando ella disminuye hay deterioro en la salud, y cuando ella aumenta ya de ese valor, entonces también distorsiona la salud porque es un desequilibrante. Entonces aparentemente el equilibrio está en 14. Entonces este 14 es un número muy interesante a nivel de la Biblia, es decir, en la matemática sagrada y en lo que llamo particularmente en geometría de lo posible,
Este número 14 es interesante porque él simboliza la constelación en los cielos de Libra, de Cáncer, y nos conecta con el agua. Entonces se confirma a nivel macrocósmico y a nivel de la naturaleza, no solamente astronómica y astrológica, sino a la luz de la naturaleza, esa verdad oculta. Es lo que quiero decir aquí, así. Pedro dice que Dios se manifiesta en la naturaleza, en lo visible. Entonces, en lo visible tiene que estar escrito la ciencia de Dios. Y es lo que estoy describiendo, desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista astrológico, desde el punto de vista de Cábala a la luz de la matemática. Entonces vemos que también 14 es un número que no solamente implica los misterios del agua a través de Cáncer y de la luna, porque recuerden que el Cristo fue crucificado en luna llena, y ese día está entre el 14 y el 15 de cualquier mes. Es decir, cada 14, desde el primer movimiento de la luna, se produce luna llena, entre el 14 y el 15, repito. Pero también el 14 lo habla Mateo cuando habla del Cristo genealógico y del Cristo histórico, porque él dice que en 3 generaciones de 14, es decir, que en 42 generaciones, porque 14 por 3 son 42, es que aparece el Cristo entre Abraham y el Cristo. Yeshua en Pandirá. Son 3 por 14. Pero no queremos hablar del arcano 14 en el sentido como lo hemos descrito, sino que él tiene una sección más profunda, porque en el arcano 14 encontramos nosotros, en ese misterio, al agua que contiene al fuego. El arcano 14 nos devela así profundamente también el misterio del tálamo nupcial, el misterio del amor en las bodas alquímicas solares del alma y del espíritu, que unidos al proceso psicofisiológico de la sexualidad nos elevan al matrimonio perfecto. Así el arcano 14 simboliza el matrimonio, la alianza, y es totalmente liberadora. También simboliza esa luna llena a plenitud de luz, reflejando el espíritu de lo masculino, de la portentosa fecundidad del sol, del Cristo, del Padre, para crear y volver nuevamente a crear. Entonces, el arcano 14 también encierra el misterio de la fecundidad y de Gabriel, que no solamente es el ángel, el mensajero de la fecundidad, sino que también es aquel que de alguna manera, como quiera que sea, se relaciona con los procesos kármicos de el cáncer, que es el resultado lamentable y trágico de la fornicación. Encontramos a la luna llena, que es la esposa en los cielos del sol, como una boda astroalquímica a nivel simbólico. Es decir, una luna totalmente iluminada por el sol. Y eso es amor, metafóricamente, en la bóveda celeste, en los astros. Porque el amor, como dice Pedro, debe ser revelado en todos los seres. Entonces, los astros, como nos dan vida, en el sentido de que el planeta Tierra nos da vida, significa que si el planeta Tierra nos da vida es porque es un ser vivo. Y significa que si el sol nos da vida es porque es un ser vivo. Nosotros no comprendemos eso, ok, pero eso no significa que no sea así.
porque lo que le estoy hablando tiene certeza y tiene realidad en la sabiduría divina y tiene realidad en la ciencia pura. Entonces, en el agua encontramos al fuego. Por eso es, hermanos, hermanas, que toda criatura, especialmente los animales, se aparean, se reproducen en luna llena. Porque la energía creadora está fluyendo a lo máximo de su expresión. Y en esa expresión, en ese ritmo, tiene el poder creador. Y Dios crea. Porque su naturaleza inherente es creador e inmanente. Por eso es amor. Y por eso el amor y la creación están ligadas, no solamente a través del fuego y el agua, sino a través del espíritu que los une. Entonces aquí ya está develado el misterio. Pero lo cierto del caso, en conclusión, es de que nosotros, si comprendemos esto, podemos realizarlo dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Que Dios es amor, pero que el amor es una boda pura, perfecta, donde resplandece el amor crístico. Entonces, el reino de los cielos es semejante a una boda. Entonces, la verdadera religión, que es el religare, la verdadera yoga, que es la unión y la unidad, el verdadero samadhi, el legítimo éxtasis y beatitud, se consigue es amando. Entonces aquí resplandece los misterios de Melquisedec y el tálamo nupcial descrito en el Evangelio apócrifo de Felipe. Si Dios se encuentra en el amor se encuentra Dios. Quien consigue el amor consigue Dios, y quien consigue Dios y el amor consigue la verdad y el fuego. Ese es el misterio develado. Ahora, comprendido esto y expuesto, solamente a través de la comprensión de la meditación sobre toma tu cruz, que es la expresión del Cristo, comprendemos la significación del nacimiento segundo, cuando Él se dirige a Nicodemo y le dice que debe nacer del agua y del fuego, es decir, del agua y del espíritu, es decir, del agua y de la luz. Aquí vemos otra revelación que confirma el mismo misterio. El amor nos convierte en Dios a través del Cristo, porque el Cristo nos une al Padre. ¿Puede realizarse ese misterio dentro de nosotros? Sí, haciéndolo. Esto cuesta la vida, pero realmente vale la pena, porque nos convertiríamos y aportaríamos a nuestro ser, a nuestro Padre íntimo, su templo, su traje de boda, su corona, su espada, su vestidura blanca de lino, su voz, como 7 truenos que convocan a la tormenta, o 7 rugidos de león crinado, como diría Salomón, y edificaríamos para él la Jerusalén celestial. Esa sería la meta. Pero para realizar eso no solamente se necesita trabajar con la cruz, también se necesita el negarse a sí mismo, y también se necesita la caridad universal. ¿Por qué? Porque la caridad es amor hacia nuestro semejante. Dice Juan en la epístola: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no he creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Es decir, la inmortalidad, la vida eterna, está en las fuerzas Cristo, está en cristalizar la energía crística dentro de nosotros, y esa energía, repito, no solamente foática, no solamente esquetérica, chomáctica y también mináctica, hablando, dijéramos, en lenguaje cabalista, que es el origen, dijéramos, de la Biblia hebrea, sino que es jehovística. ¿Por qué? Porque encierra el misterio del divino Elohim, Padre-Madre, unido. Allí está la vida. ¿Por qué? Porque la vida está en la Trinidad dentro de la unidad. La vida inmortal, pues. Cuando se logran cristalizar esa corona sefirótica a través del Hijo, es que realizamos la vida eterna dentro de nosotros y nos hacemos inmortales, semejante a Melquisedec, que no tiene genealogía de día ni tiene